Primera historia. Viví en una zona que yo llamaría relativamente tranquila. Hace algunos años tuve un peculiar encuentro en la madrugada. Cabe recalcar que he trabajado de noche por años. Regresando con un compañero de trabajo, me dejó en X lugar, relativamente cercano a mi casa y su ruta, pero ese día, desde que bajé del auto, me sentía observado. Estaba sobre cierta avenida, a una calle de una gasolinera. Para llegar a mi casa debía cruzar la avenida y un par de calles, de las cuales una es solo parques. Pero usualmente no funciona el alumbrado público en ninguno de ellos, así que cuando cruzas la luz más cercana que veías es una calle más adelante. Hay una escuela pequeña que tiene sus propias luces exteriores. Y a la misma distancia, la luz más intensa del otro lado es una casa donde un señor abre su ventana tipo 5:30 o 6 para vender jugos, sándwiches y tortas. Por algún motivo ese día no había abierto temprano el señor y como no había mucha luz, me quedé donde estaba mirando al parque. De un lado son bancas tachadas y del otro lado de la calle es una cancha de básquetbol rodeada de árboles. Pero sentía que algo me miraba desde la cancha y pasé un buen rato mirando la cancha. Creía ver sombras moviéndose, como gente usando capuchas o sudaderas, pues no veía su cabello, solo eran como siluetas. Tras esperar una media hora mirando desde donde estaba, pude ver cómo las sombras se movían un poco más lejos y ya sin agacharse tanto. Esperé unos minutos más y al poco rato pude ver encenderse la ventana del señor que vendía jugos. Ya con esa guía de luz me puse mis llaves a la mano y crucé el parque pegado del lado contrario de la cancha. Al llegar a la casa le conté lo sucedido a un familiar y me fui a dormir. Me despertó alarmado alrededor de mediodía con una copia de esos periódicos chismosos, un tipo de periódico local con notas alarmistas, donde mencionaban que en la cancha había aparecido un cadáver quemado. En ese momento, debido al grado de la combustión, no sabían si fue hombre o mujer. La siguiente historia. Cuando me casé, nos mudamos a un departamento, pensando que era muy frío porque había pocos muebles, y fue remodelado. Solo había sala, comedor, refri, estufa y la recámara. Poco a poco metimos más muebles, pero seguía haciendo frío. Escuchábamos crujidos pensando que era la tubería. Al poco tiempo comenzamos a escuchar golpes en algunas puertas. Decidimos no hacer mucho caso. Después sentíamos la presencia de alguien, así que trajimos a un padre a bendecir el departamento, pero no fue suficiente. Al poco tiempo, mi esposo y yo comenzamos a pelear sin ninguna razón. También se movían las cosas, muy leve, como algún libro, un traste en el fregadero. Seguían golpeando en la puerta, hasta que lo comentamos con la mamá de mi esposa. Vinimos a ser limpias, digamos más fuerte que la del padre, hasta que paró todo. Tuvimos que dejar en un baño que quedó como bodega una Biblia abierta y una cruz por fácil 3 años. A la fecha, todo cambió. No hemos vuelto a tener ni un problema de ese tipo. Siguiente historia. Una vez íbamos con la que era mi novia en ese entonces, en mi coche hacia su casa. Vivo en Zapopan y ella vivía hasta Tonalá, así que los que sepan, sabes que es un trecho algo largo. Total, no era tan tarde, era como tipo 10 y ya estaba algo oscuro. Ya casi llegábamos a su casa cuando nos tocó un alto. Unas cuadras antes de llegar, los dos veníamos cansados de la escuela, entonces veníamos en silencio y cada quien en su lado. Entonces escuché una voz femenina que gritó "no" y se escuchó dentro del coche. Yo no me salté en ese entonces, pensaba que había sido mi novia, así que le pregunté "¿no qué?" y ella me respondió con una cara asustada. Yo no dije nada, pero también escuché eso. Entonces la verdad nos asustamos los dos y comenzamos a mirar hacia afuera a ver si veíamos a alguien que hubiese gritado el no, pero estábamos solos en ese lugar.
y no había nadie afuera. La verdad, platicamos un poco entre nosotros y decidimos creer que había sido alguien que no vimos, y ya no le dimos importancia. La dejé en su casa y me regresé a la mía. Así quedó ese día. A los 2 días después, ella llega conmigo en clase y me comienza a contar algo que la verdad hizo que me diera miedo. Resulta que una de sus vecinas, de esas chismosas que siempre andan viendo qué pasa en la calle, se asomó ese día que llegábamos para ver quién era y nos vio. Como ya nos conocía, dijo que no le dio mucha importancia. Eso salvo que se bajó del carro con nosotros una niña pequeña y le preguntó a mi novia la mañana del día que me estaba contando que si era mi hija o quién era la niña que se bajó con nosotros esa vez. Obviamente no tengo hijas, ni nadie más venía en ese coche salvo nosotros, así que probablemente también ese ente desconocido haya sido la razón de que escuchamos la voz en el coche. La siguiente historia. Sucede que cuando yo tenía unos 14 años, me había mudado con mi familia a una casa nueva. Lo más curioso de la casa era que destacaba sobre las demás, ya que su pintura era algo vieja, como si nadie hubiera habitado ahí. Ese día yo llegué tarde a la repartición de cuartos, así que me quedé con un cuarto algo alejado de los demás. Y la primera noche, cuando dormí, fue extraña, ya que empecé a sentirme observado. En una ocasión me quedé a hacer tarea adelantada en la madrugada. Noté que alguien me espiaba y decidí ir al patio trasero, y se escuchaba cómo hacían golpe en la puerta, pero no le di importancia. Al día siguiente se lo había comentado a mi madre, así que empezamos a usar más de un seguro. Las noches pasaban y mis sueños eran cada vez más raros y lúcidos. Ahí noté un par de cosas, y era que siempre despertaba con ligeros cortes en mi cuello y brazos, a lo cual se me hizo muy raro, ya que yo no tenía ningún corte, ni siquiera mascota. Pero al pasar los días, adopté un cachorro. Él siempre era muy calmado, pero cuando entró a mi cuarto estaba muy asustado, o siempre alerta, como si algo amenazante estuviera allí. Era raro, pero también notamos que las cosas se cambiaban de su sitio. A veces abría el gas sin que yo me diera cuenta, lo cual varias veces pudieron habernos matado, además de los extraños ruidos que sonaban en mi casa, así como de cosas que se prendían o apagaban, como pasos también. El cachorro se quedaba solo en el cuarto de mis padres, así que los ruidos no podía darles explicación alguna. La siguiente historia. Mi padre, junto con sus amigos y familiares, en su mayoría hombres, realizan cada año caminata a pie desde el Ajusco hasta la iglesia de Chalma, en el Estado de México. Primero, un camión nos deja en el Ajusco, con un lado donde ya casi no hay carretera, y emprendemos la caminata por ahí de las 8 de la noche, para luego casi hasta las 12 poder descansar en una cabaña más adentro en el cerro, y la mañana siguiente seguir. Cuando yo tenía aproximadamente unos 11 años, me invitó mi padre y yo acepté. Ya caminando, mucho antes de llegar a las cabañas, nos encontramos en una parte plana del cerro. Casi no había árboles alrededor, pero con la luz de la luna se logra ver perfectamente la silueta del lado de los cerros, y donde es esta parte solo había árboles. Al seguir aún más a lo lejos, veo 2 bolas de fuego en la ladera del cerro, subiendo y bajando, como la distancia del tamaño de los pinos y árboles de ahí, mientras su luz se hacía algo fuerte y débil. Al darnos cuenta de esto, todos los demás empezaron a chiflar para alertar a los que iban más adelante y detrás de nosotros, que en ese entonces eran como 25 personas. Los que llevaban cohetes como palomas, que por alguna razón las traían, lanzaron una que otra para asustarlas. Mi padre simplemente me dio la mano fuerte y seguimos hasta perderle de vista. Es la única vez que he vivido algo de ese estilo, y es lo único que creo que son brujas.
Mi primo y yo íbamos a menudo en bicicleta a cenar a un restaurante de comida china, muy rico y muy barato. A mi abuela siempre le parecía bien que cenáramos allí. Mi abuela no tuvo problema, así que una hora antes de salir se acercó a nosotros y muy seria nos dijo que no fuéramos. Dijo que tenía un mal presentimiento. A pesar de eso, nosotros sí quisimos ir, así que convencimos a la abuela de que estuviese tranquila. Revisaron las noticias por si había pasado algo en la localidad y nada, no accidentes ni disturbios, ningún crimen en la zona. No había nada que indicase que pudiera correr más peligro que otro día. Pero bueno, a pesar de eso, ella insistió tanto que decidimos quedarnos para evitar darle un disgusto. Al caer la noche, tuvimos que cenar en casa, viendo la tele en lugar de salir, y para su sorpresa, las noticias abrieron con una explosión de gas en el restaurante chino. El local quedó arrasado y las personas que estaban dentro murieron. No sé qué sensación fue la que tuvo mi abuela, pero nos salvó la vida.